Y esta cuestión que tiene la investigación de observar, preguntarse cosas, ensayar y ir mejorando, digamos, es lo que han hecho los pueblos ancestrales durante miles de años. La práctica genera saber. El tema que si vos no la sistematizás, no es transmitible y se pierde. Entender que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, de las organizaciones. Para mí lo del libro fue totalmente esta sensación de sentirme validada e importante. Siempre me pregunto cuándo nosotros vamos a investigar la academia, porque siempre la academia nos investiga a nosotros. Nosotros, los barrios más humildes, tenemos mucho que enseñar también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 2, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio conversamos con referentas y referentes de organizaciones populares sobre sus formas de producción de conocimiento, sus procesos propios de investigación y también su participación en proyectos impulsados por universidades. En esta segunda temporada les invito a que me acompañen a explorar una idea. Las organizaciones producen conocimiento, generan y movilizan preguntas y supuestos, proponen interpretaciones, construyen imaginarios y narrativas. Y en algunos casos también investigan en formas cercanas a la investigación académica. Sí, aunque pueda sonar raro. Las y los referentes con quienes conversamos me abrieron las cocinas de su producción de conocimiento en territorio. Me guiaron a profundizar en la recuperación y valoración de los saberes de la experiencia, en su capacidad para desarrollar investigaciones populares que partan de sus realidades y busquen transformarla, y en el ida y vuelta con la universidad y el conocimiento universitario. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 9. Educación comunitaria desde nuestras miradas, voces y saberes. En este episodio conversamos con Evangelina Dosso, Diana Gabelli y Julia Parodi, integrantes de la Secretaría de Educación del Movimiento Evita. Desde su lugar como educadoras y militantes de una organización popular, nos invitan a recorrer su mirada de lo que llaman la educación popular comunitaria, el modo en que producen conocimiento, los aportes que pueden hacer los movimientos populares al nivel superior desde esos conocimientos y los desafíos que el contexto actual pone a la tarea epistémica. ¿Cómo producir conocimiento desde la mirada y las voces de las y los integrantes de un movimiento popular? ¿Cómo esos conocimientos propios que se recuperan, se sistematizan y se documentan contribuyen a no empezar cada vez de cero, cada vez que se suman nuevas educadoras, cada vez que cambian las coyunturas, cada vez que se crea una nueva propuesta educativa en algún territorio? ¿Cómo generar con esos conocimientos materiales que no solo tengan el valor de ser una sistematización, sino que también sean amigables y usables, que las educadoras puedan llevarlos en sus mochilas a modo de una hoja de ruta? ¿Cómo transmutan esos saberes sistematizados en contenidos para la formación de trabajadores y trabajadoras de espacios comunitarios? En pocas palabras, ¿cómo la producción de conocimiento desde los movimientos puede aportar a sintetizar una práctica y desde ese gesto contribuir a enlazar teoría y práctica? Dale, arranco. Bueno, a ver, mi nombre es Evangelina Dosso, soy parte del movimiento Evita, bueno, sí, hace bastante, en realidad desde el inicio, desde el 2005, primero porque, bueno, una militancia más estudiantil, universitaria y luego ya territorial. Por ahí contar que bueno, que el movimiento Evita como todo movimiento popular y movimiento social y también movimiento político, tiene diferentes expresiones.
y diferentes formas también de organización, y una de ellas tiene que ver con la línea educativa, y que a lo largo de la historia tuvo diferentes, diferentes, sí, expresiones en función de la etapa política también y social que estábamos viviendo, ¿no? O sea, siempre el Evita expresó, porque para nosotros no es representó, sino más bien expresó, por eso repito mucho esa palabra, eh, eh, al conjunto de trabajadores y trabajadores de la economía popular, pero también, nada, ¿no? Trabajadores y militantes jóvenes, mujeres, eh, que se sienten identificados con un movimiento revolucionario que quiere transformar las cosas y que quiere hacer una militancia eh, organizada para poder transformar las cosas que creemos que están mal. Y bueno, ahí aparece, ¿no? Digamos, la línea o la Secretaría de Educación, que es una de las formas que nosotros lo nombramos, dentro de las cuales también hay, o sea, dentro de Levita hay muchas secretarías. Una es de educación, y bueno, esto, ¿no? Tuvo diferentes formas a lo largo de las etapas históricas. Por ahí está bueno retomar estos últimos 4 o 6 años, porque creo que se refundó un poco esa secretaría. Bueno, ahí continúo. Mi nombre es Dayana. Yo milito también desde hace varios años, milité en otras organizaciones y desde el 2020 que milito en el Movimiento Evita, siempre fue una militancia más territorial. Y bueno, formo parte de la Secretaría de Educación. Como decía Evi, creo que la vuelta o estas transformaciones que fue dando desde el Evita y esta mirada de lo educativo, es esta impronta, ¿no? de la educación popular y lo comunitario, que un poco creo que van de la mano, ¿no? Y retoma mucho lo que es, no sé, esta mirada más peronista, ¿no? De la comunidad organizada, ¿no? Como es una comunidad que se organiza, y creemos que es que comunitariamente también se construye esta educación popular, que si bien la educación popular tiene distintos significados a lo largo de la historia y distintos referentes, sobre todo latinoamericanos, nuestro... O sea, nos referenciamos más desde un posicionamiento político ideológico que, como decía Eva, busca transformar la realidad, y es lo que creo que hacemos cotidianamente en los espacios que construimos, que lo vemos. Yo, por ejemplo, estoy más que nada en un jardín comunitario, estoy acá en uno de ellos, y que vemos en lo cotidiano cómo transforma la realidad del barrio, de las infancias, de las familias que vienen, y también de nosotras las trabajadoras, ¿no? que habitamos el espacio, y creo que de eso hablamos, y esto, digo, no es solo la teoría, sino que es en lo concreto, uno transforma la realidad cotidianamente. Son pequeñas transformaciones, ¿no? Nos encantaría que el mundo sea mucho más justo de lo que es, pero el estar acá le da mucho sentido a lo que hacemos y a lo que elegimos construir un poco. No, por ahí esto también sigo sumando un poco a lo que dice Dai, que está buenísimo, ¿no? Esto, recuperar lo de la comunidad organizada, porque por mucho tiempo, por lo menos en los últimos 20 años, 25, por ahí, muchas veces las organizaciones solamente parecía, ¿no? que tenían que ser como una polea de transmisión, o como un reflejo de las políticas del Estado, ¿no? Como quienes llevaran a cabo lo que el Estado proponía, que por supuesto, principalmente en los gobiernos populares, estaba buenísimo, estaba bueno, tenía que ver con la inclusión, tenía que ver con la ampliación de derechos. Entonces un poco las organizaciones íbamos más bien a hacer teníamos esa capilaridad territorial, ¿no? Donde podíamos como acercar esos derechos y esa ampliación como a más sectores,
me parece que bueno, fue una etapa, o fue como un rol en una etapa, y me parece que muchos de los movimientos sociales, no solamente Levita, creo que otros también, empezaron también a pensar que, y porque también por lo que venía pasando, en donde a veces el Estado no estaba pudiendo resolver un montón de cosas, no estaba llegando, ¿no? Y no solamente no estaba llegando, incluso a veces no terminaba de ver, no termina de ver, y eso pasa un montón con el eje, ¿no? Del tema del trabajo, no termina de ver lo que realmente sucede y las problemáticas y las necesidades, y entonces ahí aparece como una idea más de donde la comunidad, donde las organizaciones no solo visibilizan esa problemática que no termina de ver el Estado, el mercado, ni hablar, ¿no? No solamente las organizaciones visibilizan la problemática, sino que también la resuelven, las empiezan a resolver. Y en educación empezó a pasar mucho eso, ¿no? Como decir, bueno, en los espacios de jardines y primera infancia, donde es uno de los niveles que no está tan democratizado como otros, y donde, bueno, las organizaciones empezaron justamente a construir jardines, ¿no? A resolver algo. Entonces, eso me parece que es una vuelta de rosca que le da esta idea de la educación comunitaria, ¿no? Como que es algo en donde resolves un problema y además también, y creo que ahí está otro eje, no solamente resolverlo, sino también organizar, que es un poco el eje también de por qué uno milita porque uno intenta organizar también poder popular ¿no? Y sin poder es imposible modificar las cosas que querramos modificar y no hay correlación de fuerzas, entonces, bueno, también son espacios organizativos, ¿no? No solamente que resolvemos problemas o resolvemos una necesidad, sino que también es un espacio organizativo. Venimos discutiendo hace rato esto de pensar, bueno, cómo la gestión social, en donde las organizaciones y la comunidad tengan un protagonismo que entendemos que, digo, que es fundamental que haya políticas públicas y que el Estado sea un Estado eficiente y presente, pero creemos también en esto de construir las escuelas y espacios de la gestión social, y un poco en ese plan de que no como jardines o como bachilleratos populares o como lugares transitorios, sino que construyen desde otro lugar educación, pensando desde otro lugar esto de qué rol tenemos las organizaciones y qué rol tienen las personas que transitan por esos espacios, dándole un mayor protagonismo, y también pensando, no sé, digo, como bueno, ahora nos gobierna Milei, digo, como hay un montón de cosas que si solo las resuelve el Estado y no hay una comunidad organizada que esté atrás, digo, para que digo, como, bueno, muchas cosas se caen o se pierden. Y también, digo, en esto, digo, un poco lo que están diciendo, digo, bueno, con otra perspectiva también, ¿no? Que no quiere decir que no se dialogue con el Estado, sino, digo, bueno, como otra forma tal vez de pensarlo y de encararlo. Porque muchas veces nos pasa, y me parece que también son discusiones que tenemos al interior de nuestra organización, que parece que nuestras experiencias son transitorias, hasta que el Estado lo resuelva o hasta que, no sé, hasta que los chicos necesiten, las chicas necesiten un espacio de redes reales o apoyo escolar. Bueno, no lo pensamos desde ahí, pensamos que esos espacios están construyendo esto, digo, como otra forma de vincularnos, otra forma de pensar cómo transitar en el espacio, de otra forma de, digo, como esa reconstrucción de lazos que creemos que se viene como yendo muy en contra de eso que decía ahí recién de cómo el individualismo avanza, y si no cambiamos esa lógica de ponernos en otro lugar, nosotras y nosotros, también, digo, como damos lugar a que eso siga avanzando, ¿no? Una pregunta las puso en movimiento desde la Secretaría de Educación del movimiento Evita. ¿Por qué no sistematizamos todo lo que venimos haciendo en nuestros jardines comunitarios? Con esta pregunta como norte, se pusieron manos a la obra. Entrevistaron educadoras y trabajadoras comunitarias de distintos lugares del país para que compartieran sus experiencias, reflexiones y saberes vinculados a su trabajo educativo cotidiano. Se dieron la tarea ardua de hacerse el tiempo para ordenar y sintetizar esos saberes
y de socializarlos en un formato de texto amigable. Así, surgió en 2023 el material Educación Comunitaria Primeras Infancias, cuadernillo de formación pedagógica. Como dice en sus páginas, interpelando a las educadoras comunitarias, llévalo en la mochila, subrayalo, manchalo con mate, que no se quede en la biblioteca. Buscaron armar un texto que valorizara los saberes cotidianos y que pusiera un piso de saberes sistematizados disponibles para la acción educativa. La síntesis de una práctica hecha por las mismas compañeras que producen y son parte de esa práctica. Desde Levita se fueron construyendo distintos jardines comunitarios, antes llamado espacios de primera infancia, sobre todo porque así era el convenio con el gobierno nacional, y nosotros nos dimos la discusión de ¿somos espacio de primera infancia o somos jardines comunitarios? ¿No? Como dándole una mirada más política y de esta impronta comunitaria que veníamos sosteniendo. Y nos pasaba que cada vez que habría que construir, abrir un jardín, era bueno, quienes llevaban adelante esa tarea, por dónde uno empieza a hacer eso, ¿no? Y era un desafío, y también dependía de quienes lo estén llevando adelante, qué línea capaz llevaban, es como iban resolviendo sobre la marcha. Entonces un poco, y mismo a nosotros nos pasó, por lo menos en algunos de los jardines, que era como, bueno, también qué formación le damos a las compañeras que van a trabajar en nuestros espacios, porque buscábamos material, y eran materiales para otros tipos de educación, ¿no? Educación de gestión estatal, con otra mirada, con otras problemáticas. Entonces, por eso decidimos, bueno, ¿por qué no empezamos a sistematizar todo lo que nosotros venimos haciendo? Ir construyendo una mirada como integral y una hoja de ruta para cualquier persona de nuestra organización o de otra organización que quiera abrir un espacio o que quiera realizar formaciones o demás que le sirva, ¿no? Que sea como un material de uso y de reflexión, digo, que sea un puntapié. Así que como un poco esa fue lo inicial. Y a partir de eso nos encaramos esa tarea. Interrúmpanme igual si quieren agregar algo a las compas. Y empezamos a hacer esa tarea entre varias compañeras de distintos espacios y lugares del país. Nos conectamos por Zoom y ahí vamos pensando, bueno, qué temas queremos abordar, qué no. Bueno, arrancamos armando un índice, eligiendo, bueno, qué temas consideramos prioritarios y empezamos a ir escribiendo, también a realizar entrevistas a distintas personas y sobre todo a trabajadoras de los jardines también, como que nos cuenten un poco esto, ¿no? Por ejemplo, de la economía popular, de cómo se lleva adelante la ESI en sus espacios, bueno, distintas, como también retomando esas voces y a partir de eso fuimos como elaborando el cuadernillo, también un poco con la impronta, ¿no? De que muchas veces son otros y otras las que hablan y escriben sobre lo que hacen los movimientos sociales. Y un poco es, bueno, ¿por qué no hablamos nosotros de eso? Y la realidad es que lo que más difícil a veces es generarse el tiempo, porque muchas veces estamos resolviendo otras urgencias, y la verdad que llevó mucho tiempo y mucho laburo. O sea, éramos varias personas que dedicamos bastante tiempo a llevar adelante esto, y llevó, no sé, 2 años, 1 año y medio poder terminarlo. Pero bueno, un poco con esta mirada de, che, empecemos a nosotros contar lo que hacemos. Y producir conocimientos. Si estamos construyendo jardines, construyendo educación, ¿por qué no podemos construir y producir nosotros conocimiento desde nuestra mirada, desde nuestras voces? Y eso hicimos. En un principio, cuando pensamos, cuando surge la idea de los cuadernillos, pensamos no solo en la infancia, sino como en general, y un poco también como planteo general de la Secretaría, cómo hacemos que las cosas que venimos construyendo hace tanto tiempo se puedan sistematizar, institucionalizar y que puedan perdurar más allá de nosotras o del gobierno de turno o de las personas que estemos en el momento, o si tenemos un gobierno a favor o un gobierno en contra, sino que algo de lo que estamos construyendo quede y que pueda también, por un lado esto, como para que no sea siempre arrancar de cero y que a partir del cuadernillo y de la construcción sistematizada, podamos, puedan las compañías o los compañeros que quieran abrir un jardín en algún momento, lo puedan utilizar como insumo,
que no quiere decir que va a quedar ahí, sino digo, bueno, que eso después va a permitir profundizar y seguir construyendo, que de hecho fue un poco lo que hicimos, como con el cuadernillo después salimos a hablar con compañeras que no estuvieron en el proceso de armado y digo, para pensar cómo, no sé, para pensar las formaciones en nuestros jardines, para seguir discutiendo, como que fue un material también que lo utilizamos un poco en ese plan de, no sé, de hecho lo dice como que se marque, que se use, como, o sea, no como algo que quedó estático, sino que pueda servir para continuar construyendo. Esto que traíamos, ¿no? De que llevó mucho tiempo, sobre todo si uno quiere hacer un buen cuaderno de calidad con coherencia, con contenido válido, digo, científico, no sé, llevó mucho tiempo. Y algo que mencionamos fue en el momento de escribir, che, esto va a llevar más tiempo de lo que creíamos, sobre todo, por ejemplo, la edición, ¿no? Como volver a leerlo y la relectura, a ver de lo que escribimos, que tenga todo un mismo sentido, que no haya errores de ortografía, digo, detalles, pero que hacen a la calidad de lo que uno está creando. Y eso llevó bastante tiempo. Hay, como decíamos, hay partes de entrevistas que están textuales escritas, hay recomendaciones de videos, de películas, sí, de eso, y también hay actividades de sugerencias para hacer informaciones, por ejemplo, que son actividades que ya hicimos en nuestros espacios, ¿no? Pero dijimos, bueno, esto puede servir. Por ejemplo, ahora recuerdo, ¿no? Que lo usamos hace poco, el contrato de maestras, para que también reflexionar un poco del rol del docente. Bueno, digo, eran distintas actividades disparadoras que pusimos ahí para que sean útiles en las formaciones. Recuerdo algunos nudos más críticos, pero críticos por esto, porque bueno, son temas que están más en tensión, como, bueno, qué escribir sobre ASI, sobre, ¿no? Abuso sexual contra las infancias, sobre el maltrato, pues, como hay un capítulo que se encarga también de algo de eso, y también eh, en esto que vos traías, Mercedes, o que no sé quién lo dijo, ¿no? Que no es como que la sistematización no es solamente como hacer un resumen de lo que te van mandando, sino también, ¿no? Que darle como, encontrarle un sentido, ¿no? A también lo que uno va escribiendo, pensando en lo que las compañeras y todas las que pasamos por algún espacio de educación comunitaria sabemos de esa práctica, pero también, como dice Dai, como sumando también algún contenido, sí, no sé si científico, pero sí de de alguna teoría, algo que también pueda aportar, no sé, conceptualizar quizás, ¿no? Y que me parece que también es importante porque nuestras compañeras y nosotras también necesitamos formarnos en esas cosas, ¿no? O sea, como que es un ida y vuelta. Porque en el proceso de escritura uno empieza a decir, bueno, y no sé, ¿con qué hablamos? ¿Qué lenguaje usamos, no? Con X, con E. Bueno, nos dimos un poco esa discusión. Y así cuando a medida que van apareciendo temas, los íbamos discutiendo, y ahí se fue empezando a tomar como forma y volumen. Y sí, después fue como, bueno, dos de nosotras o tres fue como, bueno, releamos todo y vayamos editando para que todo tenga una misma coherencia, ¿no? Y forma de ser narrado. Esto, y yendo a como conceptos teóricos de distintos autores, con lo que veíamos capaz en la práctica, ¿no? Como esta praxis y dialéctica entre teoría y práctica, y la íbamos construyendo en la escritura. Que, como decía Jupa, está pensado para que se critique y se hagan mejores, ¿no? Pero es tener una base y es no partir de cero cada vez, y también poner en valor como lo que hacemos, que es un montón, y muchas veces nada, no lo contamos, nos cuesta mostrarlo. Entonces fue un poco eso. La sistematización, bueno, después también llamamos a una diseñadora, le pusimos imágenes para que sea también algo atractivo y lindo. También, bueno, qué imágenes elegimos poner, qué dibujos que nos representen, ¿no? Entonces eran dibujos no estereotipados. A veces creemos que, lo que tenemos para decir no es tan importante, o alguien ya lo dijo, y creo que es como ahí hacerse esta reflexión de no, o sea, levantemos la voz, escribamos, no tienen que escribir solo los, no sé,
teóricos, investigadores, sino que nosotros también podemos hacerlo y es importante lo que uno dice y tiene valor y si no lo hacemos nosotros, lo hacen otras personas. Con otra mirada que no es situada en un territorio como si es la nuestra, ¿no? Eso. Y también tiene fotos, también pedimos fotos a jardines, hay fotos de movilizaciones, bueno, además de los dibujos, hay fotos. Sí, está bueno también que la ayuda de la edición, el diseñador, hay algo ahí es un aporte, la verdad que en eso, por lo menos nosotras no somos diseñadoras que, pero que sí nos sirvió, quizás sí tuvimos algunas experiencias de escritura anterior, pero esto de las secciones también, cada capítulo tiene como partes, secciones, glosario, ¿no? Cosas que se repiten y que también van anticipando la lectura. Bueno, nada, algunas que me parece que sirve un montón para esto que decían las compañeras, que el cuadernillo sea amigable, no sé, como y usable, no sea un bodoque. Sí, perdón, agrego porque cuando lo vas diciendo me voy acordando de cosas nuevas. Esto del glosario que trae Evi, era como, bueno, a veces damos por hecho ciertas palabras que muchas personas se ponen a leer y no conocen, entonces también fue como, bueno, poner esas palabras en un glosario, hasta cosas que depende de la trayectoria de cada uno, como uno puede estar más familiarizada con lo que es una nota al pie, bueno, que explique qué es una nota al pie. Esto, las palabras que capaz, no sé, nosotros, si uno fue a un profesorado, a un grado más universitario, capaz las conoce, pero si no, no, entonces poder explicar, no da por hecho ciertas cosas que a veces algunos materiales dan por hecho, entonces eso genera ya rechazo o dificultad, y esto busca un poco que sea algo de mayor circulación, de mayor uso, más accesible, que creo que a veces es lo que pasa, ¿no? Porque no queríamos hacer algo para que lo lean 2 personas nada más, sino que pueda ser para una lectura de mayor población, digo, como eso. Con Evangelina, Dayana y Julia conversamos sobre la articulación entre procesos de sistematización y la construcción de propuestas de formación, entre saberes recuperados, sistematizados y puestos en valor y contenidos a ser enseñados. La experiencia de elaboración del cuadernillo de primera infancia funcionó como un antecedente para el armado de la diplomatura en infancias y adolescencias para el trabajo comunitario desde las periferias, que se dictó en 2024 en el marco de la ULPE, la Universidad Latinoamericana de las Periferias. En un hilo de conversaciones con episodios anteriores, los movimientos populares insisten en los aportes que son capaces de realizar al nivel superior, así como se atreven a crear sus propias universidades. A ver, primero, una instancia previa a la diplomatura, que también surgió en el 2023, se hizo como un curso virtual de primera infancia, que de hecho usamos bastante algunos de estos contenidos y otros. Todavía no estaba del todo hecho el cuadernillo. No, sí, ya estaba el cuadernillo hecho, porque en realidad lo presentamos a fin del 2023, pero porque tardó la impresión, pero ya estaba el cuadernillo hecho y varios de ese cuadernillo lo utilizamos en ese curso, que fue como un curso de pocas semanas, participamos las tres y otras compañeras más. Eso fue en el 2023 y el año pasado, yo no sé cuánto sabes de la ULPE. La ULPE es o pretende ser una universidad, porque todavía no tiene la aprobación, pero está en camino a eso. Es la Universidad Latinoamericana de las Periferias y que está conformada de alguna manera por los movimientos sociales, el MTE, el movimiento Evita y toda la línea de los curas villeros, ¿no? Digamos, como es los tres espacios, que de alguna manera surge también de toda la experiencia que viene llevando la UTEP, ¿no? El sindicato
de trabajadores de la economía popular, en conjunto con todo el espacio más de las expresiones católicas de base o ¿no? Que de alguna manera también resurgen con, con la línea y con el encuentro de los movimientos populares en Bolivia cuando el Papa Francisco no, bueno, visitó Bolivia y armó ese encuentro, y no solamente fue un encuentro, sino que fue una línea programática y estratégica de trabajar en conjunto. La universidad es un poco expresión de ese proceso que intenta recuperar ese saber hacer, ese conocimiento popular de los territorios, de las periferias, digo, y poder ser una universidad, ser formadora digamos, categoría de nivel superior, ¿no? Digamos, llegar a ser universidad. Y que muchas veces que nuestros compañeros y nuestras compañeras también acrediten esos saberes en esta universidad. En el mientras tanto, todos estos equipos que fuimos armando, las carreras, que todavía no están, pero que son educación, trabajo social, bueno, de arquitectura, bueno, y muchas otras más, y tecnicaturas de cuidado, enfermería, etcétera, nos dimos la tarea de armar, como, aunque sea instancias previas a, digamos, la formación de grado, ¿no? Entonces, ahí aparecen estos cursos, como el que te nombré anteriormente, este curso de primera infancia, aparecen diplomaturas que, digamos, quien acredita ahí se convenia con diferentes universidades para que puedan acreditar esas diplomaturas. No fue solamente de Levita, sino que no fue solamente con el equipo que venía haciendo este cuadernillo o que veníamos de la Secretaría de Educación de Levita, sino que también fue con equipos de trabajo y compañeras que venían, por ejemplo, de los hogares de Cristo, de la expresión más de los curas. Y del MTE también, pero bueno, por ahí en esta diplo no se metieron, no estuvieron tan involucrados, aunque sí participaron como estudiantes, digamos, entre comillas. Entonces, bueno, nada, todo eso había que encontrarle un cauce, un sentido también, y bueno, y un ordenamiento y jerarquización de contenidos. Bueno, fue una tarea ardua, pero salió. Sí es cierto que quienes participamos de esa diplo, todas veníamos de experiencias ¿no? organizativas. O sea, se invitó a algunas compañeras que dieran algunos módulos que por ahí no eran parte de ninguna organización, pero que quizás entendíamos que, bueno, era necesario, o porque realmente a veces no encontramos a quién pudiese dar. Bueno, fue todo un tema y toda una discusión. Entonces, pero la mayoría de las que estábamos ahí también éramos parte de esto, o de un espacio comunitario, de un hogar de Cristo, digo, de personas que acompañan a infancias y adolescencias, ¿no? Lo que sí te puedo decir que después las estudiantes, o sea, quienes estaban haciendo la diplomatura, un poco la decisión fue que todas de quienes se inscribieran no fueran digamos, que no se haga una inscripción masiva, sino que se hizo una inscripción más situada a responsables o referentes de organizaciones del MTE, de Hogares de Cristo y de Levita, que estén realizando alguna tarea o militancia en espacios de infancias o adolescentes, ¿no? No sé, desde un jardín, desde un apoyo escolar, desde Casa Pueblo o Hogares de Cristo, como le llaman ellos, que es acompañamiento a jóvenes y adolescentes.
Y la intención de que sea así y no de abrirlo, no tuvo que ver solamente con, porque, no sé, el cupo era chico, ¿no? Porque no teníamos tanto lugar, sino porque que esta ahora es la segunda parte que viene de la Diplo, es que quienes egresaron de esta diplomatura ahora puedan de alguna manera replicar en sus espacios, digamos, no sé si toda la diplomatura, pero sí la propuesta que le dimos es que puedan replicar uno o dos módulos de la diplomatura con sus compañeras, compañeros de trabajo, inclusive con de otras organizaciones también. Entonces, ahora estamos como en esa segunda etapa. Ya me parece que ahí es donde está esta idea o el sentido que le dimos a la Diplo, ¿no? O sea, que tuvo más que ver con poder ordenar un poco algunos contenidos que para nosotros creemos que es prioritario en lo que es infancia y adolescencia, pero para que después esas compañeras no solamente les sirva individualmente, como bueno, me egresé y tengo una formación individual y por ahí, digamos, puedo hacer mejor mi tarea, sino también para que ellas mismas puedan replicar, digamos, esta formación a sus compañeras, ¿no? Y replicarla y recrearla, ¿no? Porque no es una réplica tal cual, sino que más bien, bueno, en función de lo que se necesite también en ese espacio, en esa comunidad. Sí, ahí dos cosas me parecen importantes como destacar. Esto, ¿no? Como no, lo pienso desde el lado de cuando pensamos, no sé, los jardines o los bachis, o mismo ahora pensando en lo de las universidades, no lo hacemos como, no nos ubicamos como una competencia, sino como, bueno, nosotros de generar nuestra propia universidad, nuestros propios jardines, nuestros propios bachis populares, que, que pueden aportar al, no sé, en este caso sería como al sistema educativo, digo, pero nos ponemos como, y que pueden, a ver, fortalecer, enriquecer lo que sería, digo, nosotros no nos vemos como una competencia de otras universidades, sino como al contrario, digo, tenemos para aportar un montón a lo que es al sistema, al nivel superior, desde los movimientos sociales, integrando las universidades y creando las nuestras propias, ¿no? Como esto de no, sino de fortalecernos y che, nosotros tenemos para aportar un montón desde ese lado. Y después algo que pensaba con esto que traía Evi y de las dificultades a veces que surgen para, por ejemplo, crear la diplomatura, nosotros también decidimos, decidimos ese camino, ¿no? Decidimos poder... A ver, sería mucho más fácil hacer una diplomatura nosotros, cada orga solo, por su cuenta. Y decidir hacerlo con otros y otras que a veces tienen otras miradas, otros posicionamientos, es más difícil, pero a su vez es coherente con lo que nosotros deseamos de nuestra patria, ¿no? Que digo, es una construcción más colectiva, una construcción entre todos y todas, y bueno, es empezar a poner en discusión y ver qué acuerdos tenemos y a partir de esos acuerdos ir generando este camino, que bueno, esta fue la primera diplomatura, seguro si hay otra nos va a ser mucho más fácil generarla porque ya venimos de esta primera. Lo que sí sucedía, tanto en las clases virtuales como en los encuentros presenciales, que hay como mucho ida y vuelta, ¿no? O sea, como que hay una exposición, incluso también, bueno, cada clase por ahí con su didáctica y buscando las formas con las clases virtuales y presenciales como cualquier clase, pero sí es cierto que había, o sea, el aporte de las compañeras que era como a veces hasta incluso mayor, ¿no? Como con un nivel hasta de conceptualización, en el caso de algunas particularmente, que nada, que expresaban mucha formación por mucha historia atrás. Y que a veces hay contenidos digo, en términos de educación y en términos incluso de esto, ¿no? De la línea más de dentro de la psicología, que a veces hacen ruido para, no sé cómo decirlo, para que no suene tan mal, ¿no? Pero para
cierto progresismo, no sé, voy a decir algo, ¿no? Con respecto cuestiones, por ejemplo, de la ESI, ¿no? Que también abordamos, que fue uno de los módulos, y quizás había compañeras que traían más cosas de lo que hoy se llama educación emocional. Entonces, esto que está como en tensión, y que quizás, no sé, por lo menos nosotros discutimos mucho y planteamos por qué tiene que ser la ESI y por qué no retroceder en lo que se ganó y demás, pero sí era interesante cuando vos muchas de esas cosas después las llevás a cabo en un espacio con algunos, no sé, con algunas problemáticas con respecto a las infancias, ¿no? Y que algunas técnicas que vos decís, uy, che, esto no sé, bueno, que las compañeras decían, a mí me sirvió. Yo con esto pude, no sé, no sé, pude bajar, los chicos pudieron bajar, estuvieron más tranquilos y a partir de ahí pudimos trabajar de otras cosas. Bueno, nada, fue un desafío porque para todos fue un desafío, ¿no? Porque, bueno, también te cuestiona tus propias identidades, esto, ¿no? Lo que decía antes, tus propios marcos teóricos. A modo de un pensar en voz alta, Diana y Evangelina reflexionan acerca de los desafíos de la producción de conocimiento en su organización y en las organizaciones en general. El contexto actual y sus urgencias aparecen como un primer desafío. ¿Cómo operan las coyunturas sociales, económicas y políticas en la apertura o el cierre de posibilidades para producir conocimiento? ¿Qué es factible de sostener en momentos donde todo parece derruirse? A ver, empiezo en voz alta, pero yo creo que uno de los desafíos hoy es también como, a ver, cómo construimos, sostenemos y fortalecemos, ¿no? Estos espacios que logramos construir o que, sí, que logramos construir, sobre todo en estos contextos de tanta desigualdad, digo, de la derecha gobernando tan hostil, porque es muy difícil, digo, ahora hasta pensar en poder sistematizar y producir un cuadernillo en este contexto, siento que es mucho más difícil que lo que fue en otro momento, porque estás viendo cómo mantener tu espacio abierto o cómo darle de comer a los pibes y a las pibas. Entonces, ahí siento que también eso incide en, bueno, en la producción de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Digo, nos vamos a ocupar de otras prioridades y después vamos a ver si podemos construir algo, sistematizar o demás. Pero bueno, digo, vuelvo a lo anterior, de bueno, cómo construir algo que perdure en el tiempo y que pueda sostenerse más allá de los gobiernos. No, retomo esto último que dijiste porque para mí es como que es re clave rescatar todo el tiempo que somos parte como de una historia, ¿no? O sea, como esto no nació con nosotras ni se va a morir con nosotras. Entonces, y con las compañeras tampoco. Entonces digo, como que hay algo en donde yo siento como que, bueno, que son mojones que como movimientos populares vamos poniendo, ¿no? Bueno, construcciones, acumulación de poder, de saber, ¿no? De conocimiento, de formación, bueno, y son mojones que vamos poniendo. Es cierto que hay momentos de la historia, como el que estamos viviendo y como dice Dai, que en este momento o sea, es muy difícil pensar en producir este cuadernillo que hicimos hace 3 años, ¿no? 2 años. Entonces es como, bueno, pero eso no significa que lo que construimos se borró. Para mí hay algo que hasta incluso queda muy en el ADN de todos, ¿no? O sea, o sea, hay cosas que, vivencias y experiencias quedan y que si bien ahora estamos en un momento de resistencia, se recuperan, como que en algún momento todo eso se recupera, hay algo, ¿no? Del pueblo tiene, o sea, en algún lado está esa memoria, está todo el tiempo y todo el tiempo vuelve, ¿no? Esto que decimos los pueblos vuelven, bueno, yo lo recreo
Y creo que todo esto que por ahí logramos como construir, está. Que hay momentos que se puede expresar más y hay momentos que no, como este, que por ahí estamos en un momento, ¿no?, de abroquelarnos, como dice Dai, de cuidar lo poquito que podemos llegar a sostener. Sí es cierto que también igual hay algunas cosas de formación se pueden ir haciendo y que a veces también son ciertos bálsamos, como, viste, son esos, el año pasado pasaba que la diplo para muchas compañeras era como un momento también de disfrute y de, como también de alguien me está cuidando, no sé cómo decirlo, ¿no? Como de cuidado común, comunitario, ¿no? Porque en donde compañeras que, lo digo porque, o sea, no sé, yo quizás no trabajo en algunos barrios tan pesados, ¿no? Contaban situaciones muy complejas y realmente poder tener ese ámbito por ahí de formación, ellas se sentían también un poco como, bueno, aliviadas o nada, como otra instancia. Pero el desafío yo creo que el desafío es cómo cuidamos para no perder esto, que logramos llegar a construir una universidad, institutos, diplomaturas, que eso no se pierda, que pueda continuar. Yo creo que el desafío después también queda esto que lo dije antes, lo de qué significa acreditar saberes, ¿no? Son cosas que no están muy del todo laburadas por los movimientos populares, y también a veces incluso podemos llegar a reproducir sin intención lógicas de universidades o de la educación formal y a veces se siguen reproduciendo. Entonces, cómo darle siempre la vuelta de rosca para que eso no suceda. Lo pienso en esto, ¿no?, incluso de la ULPE, donde por lo menos Dai y yo damos clases también en estos institutos. No sé, eso, ¿no? Un poco. Para cerrar este episodio, invité a Pieri a acompañarme. Les compartimos el audio de un video producido por el Movimiento Evita que muestra la presentación del cuadernillo sobre primera infancia del que estuvimos conversando con Evangelina, Dayana y Julia. Para el país que soñamos, las infancias somos muy importantes. Nosotras hablamos desde la periferia, desde ser trabajadoras, desde ser educadoras, desde proteger los derechos de las infancias. Por todo lo que significa que hoy estoy preso y todo el trabajo que nos llevó a hacerlo. ¿Qué ponemos acá? ¿Qué ponemos en este cuadernillo? Empezamos por la educación comunitaria, empezamos por la comunidad. Laburamos mucho y nunca se pone en escrito todo ese laburo que hacemos. Y es muy importante. Con todos los sectores que van a sufrir la política de ajuste de este gobierno, vamos a dar una campaña de buscar lentamente a todos. Por todo el mundo que prefiere no estar, siempre nosotros nos damos herramientas como las secretarías, como los frentes, para entrar ahí en la medida de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Este libro, de este cuadernillo, que es la síntesis de una práctica. Hacer eso creo que es el elemento más importante de la construcción de teoría y de teoría revolucionaria para mí, es la síntesis de la práctica. No hay otra manera. Las ideas correctas salen de ahí, salen de la síntesis de la práctica. Y que la hagan los mismos que la producen, creo que eso es muy bueno. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo, temporada 2. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación
con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio. ¡Viva la educación y la ciencia pública!